Bienvenido a economiayauditoría.com. Soy Ignacio Aguilar, auditor de cuentas, preparador para el examen de acceso al ROAC, preparador para el examen al registro de expertos contables. Esta entrada es un breve resumen del trabajo de análisis de estados financieros que hemos hecho en la clase de experto contable pues para estudiar análisis de estados financieros. El manual de cabecera que hemos usado es este. Lo voy a poner aquí para que se vea. Manual de análisis de empresas cotizadas, que está coordinado por los autores Oriol Amat y Victoria Nombela. En el grupo de preparación lo hemos comprado vía ebook porque es más barato, en concreto nos ha costado 9,99. Me gustaría trasladar algunas ideas. Primero, el análisis que ahora planteamos, me reitero, es la aplicación del manual al caso Abengoa, en concreto la aplicación de su capítulo 5. Segundo, en ningún momento establecemos relaciones causales, es decir, hay una primera parte que vamos a ver que es de fiabilidad de la información financiera, en la que analizamos posibles factores de debilidad de la fiabilidad de esa información financiera. Es un análisis previo al análisis de ratio. En ningún caso nosotros cuestionamos la fiabilidad de los estados financieros, sencillamente aplicamos unos ratios sobre las cuentas y dan unos números fríos que son los que exponemos. Y tercero, además de este manual, también nos apoyaremos en dos artículos, uno del profesor Pablo Fernández, publicado en el mes de febrero en la revista Contable, y otro del profesor doctor Gregorio Labatut Serer. Espero que te resulte interesante. Nosotros en clase siempre recomendamos seguir es decir, tener un manual de cabecera, además del trabajo que realizamos en clase. Y sin más preámbulos, pues vamos al lío, vamos al análisis de los estados financieros de Abengoa. Adelante. Vamos a separar nuestro análisis en 7 partes. Fiabilidad de la información financiera, ratios de balance, ratios de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad, consideración final, conclusión y metodología. En cuanto a la fiabilidad financiera, el manual de cabecera que seguimos, que es el de los profesores Oriol Amat y Victoria Nombela, nos proponen una gran variedad de indicadores. Nosotros solo vamos a analizar 3. El primero es incrementos en la activación de gastos superiores al incremento de ingresos. Por ejemplo, más de un 20% de diferencia en las variaciones. Bueno, en este caso vemos que el activo intangible ha aumentado un 86,24% y que el importe neto de la cifra de negocios ha caído un 1,31%. Diríamos, por tanto, que la respuesta a este indicador para el caso Abengoa, basándonos en las cuentas anuales consolidadas de 2014, es positivo. El segundo es un incremento de las ventas muy superior al incremento de caja generado por las operaciones. Por ejemplo, más de un 20% de diferencia en los incrementos. En este caso, el importe neto de la cifra de negocio ha caído un 1,31%, mientras que los flujos de efectivo de las actividades de explotación, ambos expresados en miles de euros, ha caído un 97,39%. Diríamos, por tanto, que el resultado de este segundo indicador es positivo. El tercer indicador que vamos a aplicar a este caso es el cambio de auditor no obligado por ley. Hubo un cambio voluntario de auditor no obligado por ley en 2012, por lo tanto hasta 2011 auditó PricewaterhouseCoopers y a partir de 2012 auditó Deloitte. Como ya hemos dicho que también nos basaremos en 2 artículos, uno de ellos del profesor Pablo Fernández, este profesor incluye una tabla en su artículo, tabla número 4, Abengoa y su auditoría, algunas preguntas, que a su vez está basada en las páginas 98 y 126 del informe anual de los años 2014 y 2012 de Abengoa, que se puede obtener de esta página web.
Podemos ver cómo en 2012 los honorarios globales por todos los servicios de Deloitte cayeron, en 2013 cayeron y en 2014, sin embargo, subieron un 32,16%. En concreto, final menos inicial dividido entre inicial para los honorarios de servicios de auditoría crecieron un 47,44%. Aunque el autor, Pablo Fernández, en su tabla original incluye tanto Deloitte como otros auditores, nosotros, en base al artículo 5 del texto del Real Decreto Legislativo 1/2011 de 1 de julio, por el que se aprueba la ya antigua Ley de Auditoría de Cuentas, consideramos relevantes solo los honorarios de auditoría de las cuentas anuales consolidadas, ¿vale? Por lo tanto, decir que esto también consideramos que es un positivo en los indicadores sobre la fiabilidad de la información financiera. Ratios de balance. En ratios de balance tenemos un primer ratio de endeudamiento. El apalancamiento vemos que está en el 90 y el 91% para cada uno de estos años, cuando el óptimo, según los autores, estaría entre un 0,50 y un 0,60. Podemos decir que la sociedad trabaja con un altísimo ratio de apalancamiento, con lo que la rentabilidad será mayor, pero a costa de un mayor endeudamiento. Hay que decir que cuando las compañías están muy endeudadas, la rentabilidad para los accionistas mejora, pero también existe el riesgo de que, como las inversiones son inciertas, si la rentabilidad del activo cayese por debajo de lo que se denomina rentabilidad de la deuda, el negocio no fuese sostenible a largo plazo. Por eso, el óptimo se considera que estaría entre el 50 y 60, aunque esto puede cambiar según el tipo de negocio. Si bien el pasivo total ha crecido, la tasa de apalancamiento ha bajado una centésima. Esto debe analizarse en el contexto del fuerte incremento de la activación por gastos de I+D. El ratio de la calidad de la deuda, que es pasivo corriente dividido entre pasivo total, nos da 0,61 para 2014 y 0,39 para 2013. Esto parece indicar dificultades para establecer vencimientos a largo plazo. La sociedad ha pasado del 39 al 61% de vencimientos a corto sobre el total. Como dijimos que vamos a usar dos artículos, el otro artículo es el del profesor Dr. Labatut, donde estaba el auditor de Abengoa. En este artículo, el profesor llama la atención sobre los activos por impuestos diferidos. El profesor destaca que, aunque hay activos y pasivos por impuestos diferidos, los activos son muy superiores. El neto de activos por impuestos diferidos en miles de euros serían 1.221.000 en 2014, 953.000 en 2013, lo que, si ponemos en comparación con el total patrimonio neto, viene a representar en torno al 50%. Aproximadamente la mitad del patrimonio neto de Abengoa son activos por impuestos diferidos que requieren beneficios futuros para poderse realizar. Pregunta el profesor cómo quedaría el ratio de endeudamiento si no se pudieran realizar los activos por impuestos diferidos. Llama la atención el profesor de que este ratio, tal y como está aquí definido, aumentaría al 94% en 2014 y al 95% en 2013. Lo cual nos daría un mayor ratio de apalancamiento que el ya analizado previamente. El ratio de apalancamiento se dispara, por tanto, hasta el 94%, lo que resultaría más arriesgado. En cuanto a la solvencia a corto plazo, liquidez, activo corriente dividido entre pasivo corriente, vemos que el óptimo sería siempre mayor de 1 y que está por debajo de 1. El fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente, es negativo en los 2 años, cuando el óptimo sería que fuese positivo. El fondo maniobra resulta negativo en los 2 años, lo que implica que estamos financiando parte del activo no corriente con pasivo corriente. Ratios de pérdidas y ganancias. Aquí indicamos los ratios de cifra de negocio, que podemos observar cómo permanece estancado, por lo menos en el año 2014. La cifra de ventas no crece porque el ratio, que es ventas del último año dividido entre ventas del año anterior, es del 0,99, con lo cual podríamos concluir que las ventas están estancadas. Los márgenes y beneficios, en este caso, tipo de margen que quieras calcular son ingresos. Nosotros hemos elegido el resultado antes de impuestos consolidados dividido entre cifra de negocios. Vemos que es bajo.
y más bajo aún en 2014 que en 2013. Parece que el margen empeora. En cuanto a los ratios de rentabilidad, consideramos que son muy importantes. Si analizamos el rendimiento del activo, vemos que está en el 0,34%. Es decir, beneficio antes de impuestos dividido entre activos, 0,34 en 2014, 0,51 en 2013. Mientras que la rentabilidad de los fondos propios, resultado neto dividido entre patrimonio neto, está en el 4,73 y 5,36. Podemos observar cómo el rendimiento de los fondos propios es 14 veces el del activo. Esto es debido al alto nivel de apalancamiento de la sociedad. La rentabilidad para el accionista podemos decir que es aceptable, teniendo en cuenta que la rentabilidad sin riesgo está cercana al 1,78%. Sin embargo, es razonable que la rentabilidad de los fondos propios sea mayor que la del activo, porque la compañía trabaja con un ratio de apalancamiento del 90%. En palabras llanas, el dinero lo ponen los acreedores y el beneficio es del accionista. El motivo por el que, a pesar de que la rentabilidad para los accionistas suba mucho cuando trabajas muy apalancado, no sea recomendable trabajar con altos niveles de apalancamiento, o por lo menos con niveles del 94%, es porque la rentabilidad del activo es incierta. Cuando iniciamos una inversión, aunque tengamos una rentabilidad esperada, no sabemos a ciencia cierta cuál va a acabar siendo, mientras que la rentabilidad de la deuda es fija. Esa se establece y habrá que pagarla seguro. Luego, no parece prudente operar con un nivel de apalancamiento muy elevado, aunque es muy ventajoso para los accionistas. Consideración final, el profesor Pablo Fernández, IES, hace especial hincapié en los cambios que se han producido en el perímetro de consolidación de Abengoa, que traen su origen en las recientes modificaciones de las normas internacionales de información financiera. En este sentido, dice el profesor Fernández que cualquier comparación interanual de las cuentas de Abengoa es arriesgada porque no sabemos qué comparamos. Al tener un ratio de apalancamiento del 94%, ahora, la conclusión nuestra sería que al tener un ratio de apalancamiento del 94%, dato ajustado con créditos fiscales y un ratio de rentabilidad del activo del 0,34, el negocio presenta dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo, aun considerando que el coste del pasivo que se deduce de las cuentas anuales consolidadas de Abengoa no debiese ser ajustada. Por otro lado, los datos de solvencia a corto plazo parecen anticipar dificultades para atender las obligaciones corrientes, lo que a la postre ha llevado al denominado preconcurso, un proceso de negociación con sus acreedores que en estos momentos está en curso. La metodología de trabajo ha sido la aplicación práctica del Manual de Análisis de Empresas Cotizadas, coordinado por el profesor Oriol Amat y la profesora Victoria Non-Vela al caso Abengoa, añadiendo los puntos destacados por el profesor Dr. Gregorio Labat-Usserer, Universidad de Valencia, y el profesor Pablo Fernández, IES, en 2 artículos publicados recientemente. Gracias por tu atención y vamos a la despedida. Espero que te haya gustado el vídeo. Ya sabes, suscríbete al canal, dale a like y nos vemos pronto. Recibe un cordial saludo de Ignacio Aguilar.